grupos de trabajo que están revisando las normas, pues hará los ajustes finales. La intención es que hacia mediados de agosto, pues estamos hablando de escasos mes y medio, tendremos una nueva versión de esas 11 normas y se publicarán seguramente hacia fines del mes de agosto, entrando en vigencia a fines de año. Entonces hay un periodo no muy grande, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, básicamente 4 meses, en los cuales se seguirá utilizando las normas actualmente vigentes y a partir de X día de diciembre, que determinará Renato Barrones de Madero, pues entrarán en vigencia las nuevas normas. Estas normas, en realidad estas 11 normas, no todas son nuevas, son 10 existentes y una nueva que es la que voy a presentar. Han sufrido cambios muy importantes las normas. Yo destacaría los cambios en la norma de sismos, la norma de sobre sismo, de sismo sísmico, que pues ha sufrido cambios, yo diría en un quizá 60-70% de su contenido. La norma de viento, que ha sufrido cambios en un quizá 30-40%. La de concreto prácticamente la reescribimos, muy pocos párrafos quedaron como estaban. La norma de acero, bueno, la norma de concreto va a tener ahora cerca de 500 páginas. La norma de acero va a tener un poquito más de 500 páginas, la más grande de todas. Esta tiene una pues, suerte de actualización de la última versión 2017, que ya de por sí había sido una actualización importante. Ella realmente tiene una actualización en términos porcentuales, pero no es tan significativa como las otras normas. Y menos significativas pues, son los cambios en, por ejemplo, la norma de sismo, la norma de criterios, la norma de madera. Entonces, es una nueva norma que se está creando, que es la que voy a hablar el día de hoy, una nueva materia complementaria sobre evaluación y rehabilitación de edificios existentes. En la Ciudad de México, como una ciudad consolidada, pues va a sufrir o tiene el gran reto de mantener a la infraestructura de la edificación existente y el reto de mantenerla actualizada en los términos funcionales, y esto implica igualmente su revisión en términos de su seguridad estructural, así como también la revisión y en su caso rehabilitación ante acciones varias, como es el caso de los sismos. Esto nos motivó a desarrollar una nueva norma que sustituye a una norma que pues tuvimos que elaborar en pues, básicamente, no sé, 4 o 5 semanas después del temblor del 19 de septiembre de 2017, en donde a raíz de los daños en una importante cantidad de edificios de concreto, pues obligó a tener una norma que le permitiera a los ingenieros, arquitectos, a tener una referencia de cómo rehabilitar esos edificios. Entonces, esta nueva norma técnica complementaria suple totalmente a esa norma y es mucho más amplia, como lo van a ver ustedes. Entonces, yo quisiera aprovechar la presentación que tengo para, no los corro, pero no es tiempo, para platicarles pues, en qué consiste la norma. Sí. Entonces, la siguiente, por favor, quiero reconocer a 3 de mis estudiantes que han trabajado en este tema, Diana Ramírez, Leonardo Montezuma y Víctor Cruz, quienes han trabajado, sobre todo los 2 primeros, Diana y Bernardo, pues han participado en la revisión y escritura de la norma con un buen porcentaje. Entonces, es un buen aprendizaje. Entonces, la anterior. Aquí está un poco pequeña la letra y la pantalla al mismo tiempo, pero si nos regresamos. Gracias. Bueno, la norma va a tener 275 páginas, bueno, hasta ahorita tiene 275 páginas, con 13 capítulos y 2 apéndices. Y digo hasta ahorita porque la norma la seguimos revisando y probablemente tenga un incremento ya muy marginal, no espero que vaya a crecer mucho más, no creo que ya en las 300 páginas, eso sí seguro, que no vamos a llegar. Y bueno, pues el comité que la ha venido revisando, la mayoría de ellos son, como ven ustedes, ingenieros proyectistas, corresponsables de seguridad estructural, directores responsables de obra, en fin, que han estado involucrados en el pasado, presente, en la rehabilitación de edificios. Algo que es importante señalar es que, a diferencia de los comités revisores de otras normas o de otras versiones de normas, en esta ocasión se hizo un esfuerzo porque hubiese una composición plural
de quienes conformamos estos subcomités revisores, de manera que no fuera un subcomité de académicos en donde nosotros lleguemos a pensar en lo que debe de ser una estructura, cuando en realidad quien se enfrenta a esto, un director responsable de obra, un corresponsable, en fin, tiene una visión distinta. Entonces, pero aquí lo que se ha hecho es conformar justamente. Esta es el contenido, como dije, tiene 13 capítulos con 2 apéndices, y trataré de hacer una revisión relativamente rápida de lo que cuenta esta norma. La norma está actualmente, como se mencionó, en un periodo de consulta pública. La pueden ustedes consultar en la página del Instituto para asegurar las Construcciones de la Ciudad de México. No es la versión final, como es obvio, pero bueno, da una idea muy clara de lo que va a contener. Hay algunas cosas que voy a presentar ahorita que no están en esa norma, que hemos venido mejorando a lo largo de estas semanas. Empezamos con el capítulo número 1, que tiene consideraciones generales. Es un capítulo muy similar en todas las normas. Hemos tratado que todas las normas tengan un capítulo inicial lo más parecido posible, si no es que igual. Esencialmente señalando que las unidades son las del sistema internacional. Es algo que en México no estamos acostumbrados, pero la Ley Federal de Metrología en su momento, la Ley de Infraestructura de la Calidad, establece que el sistema oficial de unidades y medidas en México es el sistema internacional, si bien, por supuesto, no utilizamos megapascales ni esto, pero ese es el sistema oficial. Y tenemos en paréntesis las unidades o las ecuaciones o sus equivalencias en kilos por centímetro cuadrado. Cuando lo revisen, no se espanten que no hay una correspondencia a una equivalencia exacta. Hemos utilizado la aceleración de la gravedad 1 igual a 10, no a 9.81, y esto por el hecho de simplificar las equivalencias y facilitar la interpretación de la. Tenemos listados aquí o señalados un conjunto de normas, como son las normas mexicanas o otro tipo de normas o estándares, algunos del país, otros del extranjero cuando es necesario, que deben de cumplirse en la norma, y hemos puesto que estas normas se refieran al año en que fueron expedidas. Esto es importante porque las normas van evolucionando. Estamos previendo que el reglamento o estas normas se revisen cada 6 años, al menos es el decreto que se expidió por parte del entonces jefe de gobierno. Y de manera que la próxima versión sería del 2029. Entre el 2023 y el 2029 habrá revisiones de la norma mexicana de barras de acero, cemento, qué sé yo. Pero lo que estamos pidiendo es que la norma que se utilice para estas sea la del año que estamos incluyendo. Esto por el hecho de que si evoluciona la norma en una condición que nosotros no tenemos prevista para estas normas técnicas complementarias, que lo haga más desfavorable o menos segura, pues no tendríamos control y por eso no estaríamos permitiendo que esto. Los criterios generales de diseño pues, se refieren a los que ya están previstos desde siempre, desde 1976 en el reglamento de construcciones, y tenemos una serie de diagramas de flujo que son nuevos, no los hemos incluido en la versión que está en consulta, y que viene, evidentemente, no la ven ustedes ni yo tampoco, pero el punto es que están aquí con diferentes colores referidos a los varios capítulos que se tienen que consultar. Aquí la intención de estos diagramas de flujo es que quien use la norma pueda, digamos, navegar en la norma y la pueda utilizar adecuadamente. ¿En qué consiste esta norma? Consiste en un apartado primero de evaluación del edificio. Si nosotros tenemos un edificio frente a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se encuentra ese edificio. Partiendo de una inspección, que tenemos 2 tipos de inspección, una inspección visual, una inspección detallada en un segundo momento. La inspección visual, lo que buscamos es primero que la gente vaya al edificio, haga un recorrido del mismo y pueda tomar la información básica del inmueble para que a partir de él pueda diseñar una inspección posterior detallada que le permita hacer levantamientos puntuales de aquellos aspectos que se consideran que deben de tomarse. Es posible que la inspección primera y segunda, visual y la detallada, se puedan hacer en un solo momento, es factible, pero damos la oportunidad que en un momento dado se pueda hacer en dos momentos. Si el edificio está inclinado, eso lo dice aquí, aunque ustedes no me lo crean, pero dice que si el edificio está inclinado más allá del límite establecido por las normas de cimentaciones, inmediatamente el edificio se tiene que rehabilitar. O sea, ya ni siquiera es necesario hacer una evaluación más detallada, se tiene que rehabilitar el edificio. Para rehabilitar un edificio necesariamente tiene que haber una evaluación.
tiene que haber un análisis de cómo se encuentra el edificio. Entonces, de todas maneras, el edificio tendría que tener su propia evaluación. Aún en este caso, pero la decisión de rehabilitar se toma en este momento si el edificio tiene una inclinación mayor que lo establecido en la norma. Aquí tenemos en estos apartados que están aquí, lo que se pide es en un primer momento revisar del edificio las condiciones del sistema estructural, revisar si los elementos estructurales tienen daño o no daño, o qué intensidad de daño tienen. Nosotros establecemos 5 niveles de daño: nivel nulo, ese es no tiene daño; ligero, moderado, severo y pérdida total. Pérdida total, digamos, un daño irrecuperable, ya no es posible reparar el elemento o la estructura. Un colapso naturalmente total o parcial se encuentra en este quinto nivel. Básicamente, la norma se aplica a 4 niveles. O sea, cuando el colapso es total o parcial, pues evidentemente pues no hay que hacer más que llamar a los camiones que se lleven el cascajo. Sin embargo, digamos, conceptualmente estamos incluyendo estos 5 niveles. Por otro lado, un asunto que hacemos también es, dependiendo del tipo de edificio, de la clase del edificio, pedimos que el edificio se pueda muestrear o no en sus materiales. Los edificios los hemos clasificado en 3 clases: clase A, B y C. La clase C es el edificio que para las estructuras de mampostería serían las ahora llamadas tipo 2, bueno, todavía se llama tipo 1, pero que se van a llamar tipo 2, que son básicamente viviendas de 2 pisos. Entonces, lo que estamos pensando es que las clases C sean edificios pequeños, edificios de 2 pisos a base de muros de carga, de mampostería. En teoría deberían ser de mampostería y de madera, pero la verdad no estamos incluyendo en esta norma nada relativo a la madera. Básicamente no nos daba tiempo de meterlo de madera, y dado que el universo de estructuras de madera es muy reducido en comparación con nosotros, decidimos no incluirlo. Pero entonces está pensado para muros de carga de mampostería de 2 pisos, o bien edificios a base de marcos de concreto o de acero, con o sin muros de diafragma, entendiendo que los muros de diafragma son aquellos que dividen los espacios para generar habitaciones y demás, que no tienen función estructural, que ya sean de concreto o de acero. Entonces, hasta de 4. Para esos edificios clase C, tienen un tratamiento especial. No les vamos a pedir que se tomen muestras de materiales. Y la razón de ello es que no queremos encarecer el proceso de evaluación y rehabilitación en inmuebles muy pequeños. Si no podemos pedirle a una casa habitación que fue convertida en kinder, de la Miss Lupita, que si lo va a rehabilitar, pues tiene que sacar unas muestras de concreto y mampostería. Es un asunto que no tiene sentido. Lo que queremos es que, con una serie de hipótesis que están aquí planteadas, conservadoras, se pueda hacer de evaluación y consecuentemente la rehabilitación, si fuera el caso, de ese edificio. Entonces, esos son los edificios clase C. El edificio clase B es el edificio, bueno, no voy a la clase A, que es más fácil de definir. El clase A es cualquier edificio que se piense que su rehabilitación se va a hacer con una tecnología avanzada de disipación de energía y o de aislamiento de base. Esto porque esos edificios van a requerir, en caso de que se rehabiliten, una metodología de análisis mucho más avanzada, análisis lineales, no lineales, dinámicos, en fin, que solamente son propios de las estructuras clásicas. Por ello, las clases B pues, son las que no son ni A, ni C. En un principio, lo que uno hace para fines de evaluar la estructura, dado que uno no sabe cómo va a rehabilitar, primero no sabe uno si requiere o no rehabilitar el edificio, y tampoco sabe si lo va a rehabilitar con un disipador de energía o aislamiento de base u otra técnica. Lo que hacemos es, lo ponemos en el comentario, uno inicia clasificando la estructura como B o C. Y entonces procede en la evaluación, si no es C, como acabo de mencionar, pues lo considera uno como B. Las estructuras que son clase B, sí se les requiere un muestreo de materiales en ciertas condiciones. Y esto lo hacemos ya sea para verificar las propiedades de los materiales en caso que las sepamos, o bien para conocerlas en caso que no las conozcamos. Aceptamos, en el caso de esta norma, poder utilizar propiedades de materiales de 3 fuentes distintas. Idealmente, el tener los planos y las memorias, sabemos que esto es una práctica no solamente en México, en muchas partes del mundo, que no existen planos de construcción ni las memorias originales, pero en caso de que se tuvieran, se puede utilizar ese valor partiendo de la base de la buena fe, digamos, de que se construyó con las propiedades ahí indicadas. Ahí dice 250 kilos, pues esa es la resistencia
del concreto. Si no se tiene ese dato, se acepta utilizar el valor que se provee a través de una serie de tablas, dependiendo de la edad del edificio, se permite suponer la edad del concreto. Los concretos en los años 40, 50, 60 eran de 200 kilos. Los concretos más recientes son de mayor calidad, son de 250 para arriba. Entonces ponemos esos valores de 200, 250. Si alguien dice, oye, no, pues que es muy bajo, me castiga mi estructura, bueno, te vas al tercero de los métodos, que ahí sí tienes que sacar por razones de concreto, etc. Entonces, ahí, si tú determinas que tiene 400, pues qué bueno, utilizas el valor de 400. Entonces, lo tenemos en etapas, de manera que conforme tenga uno disponibilidad de la información y presupuesto, pueda uno obtener información más detallada de edificio. Para esto, ahorita les voy a mostrar ahí un diagrama de flujo en lo particular. Posteriormente, ya que tiene uno los datos de los materiales, ya tiene la inspección propiamente del edificio, se decide evaluar el edificio. La evaluación es algo novedoso en esta norma. Actualmente, la norma de rehabilitación obliga a que cualquier edificio dañado se tiene que evaluar en un primer momento y en su caso rehabilitar para que cumpla con las normas vigentes, es decir, las de 2016. Esto implica que si el edificio es de 1940 y tuvo un daño ligero, pero tiene daño, el edificio tiene que rehabilitarse para que cumpla con la norma actual. Esto tiene un costo extraordinario, en ocasiones realmente complica enormemente la solución, ni siquiera hay posibilidades de modificar la cimentación, se requieren más pilotes, a veces no hay ni siquiera espacio para colocar los pilotes, prácticamente tendríamos que comprar los edificios adjuntos y moverlos para hacer la cimentación más grande. Entonces, lo que hemos decidido es que se puedan revisar los edificios y rehabilitarlos de tal manera que no colapsen los edificios. Reconocer que lo que queremos es que no colapsen, aunque se nos dañen, pero que no colapsen, utilizando reglamentos anteriores a la actual, pero posteriores a la fecha en que el edificio fue diseñado. Pues el edificio fue diseñado con el reglamento de las normas de 1966. El edificio tendrá que ser realizado con las normas de 2003. Entonces, esto hace que no lo traigamos a la exigencia actual, lo dejamos en un nivel de exigencia, llamémosle intermedio, con lo suficiente nivel de resistencia, rigidez, todas las propiedades que se requieran para que la estructura no colapse. Reconociendo, sí, que cuando venga un temblor va a tener mucho daño, pero cuando menos no se nos va a caer. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué no de una vez lo rehabilitas para que no se dañe? Ahora, bueno, pues eso siempre está la posibilidad. Son requisitos mínimos. Entonces, si el propietario y su asesor en ingeniería estructural coinciden en que hay posibilidades de rehabilitarlo al actual, eso siempre está abierto para que se pueda hacer. Eso, lo que esto permite, señores, es que el edificio se compare con esa normatividad, si cumple con esa normatividad, insisto, posterior con la cual fue diseñada, pero no tan exigente como la de ahorita, y cumple con eso, el edificio estaría adecuadamente evaluado y no hay que hacer nada. Si no cumple con eso, entonces sí viene la decisión de rehabilitarlo. Técnicamente se da una serie de razones por las cuales se podría argumentar que se va a rehabilitar. Naturalmente hay una razón importante, que es la disposición o la disponibilidad de recursos económicos. Evidentemente, si no hay dinero para rehabilitar, pues tomará la decisión del dueño de mantener el edificio, demolerlo, en fin, lo que tenga que hacer, pero ya es un tema que escapa al alcance de estas normas, porque son normas técnicas, no son normas de carácter económico. En caso de que se rehabilite la estructura, se sigue este diagrama de flujo que inicia esto, que esencialmente empieza con que el edificio debe tener una evaluación. Entonces, se supone que ya se hizo esta evaluación. Esa evaluación nos permite tener datos, la geometría del edificio, como he dicho, los datos de los materiales de construcción, los daños clasificados como ligeros, severos, en fin, de los diferentes elementos estructurales, en fin. Nos permite entonces proponer las medidas de rehabilitación que nos haya dicho la evaluación que son las necesarias. Si la evaluación nos dice que el principal problema lo tenemos en planta baja, porque tenemos una serie de columnas muy esbeltas en planta baja, con muros en la planta superior, en las partes superiores, bueno, pues tenemos un problema de rigidez y de resistencia en la planta baja. Entonces, pues hay diferentes técnicas para rehabilitar eso. Entonces, lo que nos dice esto es, propone una serie de técnicas, verificas, y si no verificas, tienes que hacer un ciclo iterativo hasta que finalmente satisfagas criterios de aceptación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? De nuevo,
si el edificio lo reevaluaste para el reglamento del 2003 y sus normas de sismo del 2003, lo vas a rehabilitar para esa norma. No puedes rehabilitarlo para una norma más laxa, o sea, más cercana al 70 o a los 60. Claro, por supuesto, siempre, insisto, está la posibilidad de hacerlo más exigente, pero cuando menos lo tendrías que rehabilitar para el 2003. Si cumples con los límites ahí establecidos, que son de resistencia y de desplazamientos laterales, puede uno proseguir con el esquema, que esencialmente tiene que ver con las características o el detallado de las técnicas, lo que tiene que ver con la construcción de las mismas y finalmente con lo que tiene que ver con los programas de supervisión y aseguramiento de la calidad. Entonces, todo esto está descrito en estos diagramas de flujo que son parte o serán parte de la norma. Perdón. Este es un árbol de decisiones que es equivalente, o más bien más equivalente, es común tanto al proceso de evaluación como al proceso de rehabilitación. Y tiene que ver con qué tipo de análisis estructural se puede ejecutar. Para las estructuras clase C, les recuerdo que son las pequeñas, las que son las más sencillas de todas, permitimos dos tipos de análisis. Los análisis, el método simplificado para estructuras de mampostería, que ahora vamos a volver a instalar en las normas de mampostería, y el método estático, que es el primer método básico que aprendemos en análisis estructural, que es el suponer que hay una distribución triangular de fuerzas que actúan sobre el edificio, y de nuevo les recuerdo que es para edificios hasta de 4 pisos. Edificios que no son demasiado irregulares, son edificios regulares o medianamente irregulares, en los cuales se puede aplicar este método. Esa es clase C. Para clase B, puede uno aplicar, o debe uno aplicar métodos dinámicos lineales, o sea, modal espectral, y puede uno aplicar los no lineales si uno quiere. Y los clase A, como dije, sí, a fuerza, como estos sí se van a rehabilitar mediante dispositivos de disipación de energía y elemento de base que implican un posible comportamiento no lineal de la estructura, se tienen que utilizar los elementos o los análisis no lineales. Entonces, aquí se explican los diferentes métodos y para cuáles son aplicables. Se tiene una serie de rombos, aquí C, C, A, B, etcétera, que refieren a qué clases de edificios son aplicables estos métodos de análisis. Estos métodos de análisis, insisto, son comunes tanto para la evaluación como para la rehabilitación. La siguiente, voy a decir. Y luego tenemos otro diagrama de flujo que nos ayuda a entender cuándo requerimos o cómo requerimos el muestreo. Como dije, los edificios clase C no requieren ser muestreados. Siempre está la posibilidad de que alguien tenga un edificio clase C y quiera muestrear ese edificio. Eso siempre está abierto. Pero no se requiere hacerlo. Esto lo hicimos, como dije anteriormente, para disminuir costos, sobre todo en el caso de escuelas, en donde se requirió, y eso es un asunto que también lo desarrollamos en su momento, los lineamientos, de que si se tomaran muestras, cilindros de concreto y tal, y hemos visto que no se hacen bien, o sea, se toma un corazón aquí y un corazón allá, a veces los corazones ni siquiera se extraen bien, y los resultados son francamente muy cuestionables. Entonces, lo que dijimos es no saquen corazones, pero sí te voy a hacer que supongas una resistencia baja de 200 kilos por centímetro. ¿Quieres sacar corazones? Bueno, pues ahí sí ya, insisto, puedes hacer. Y bueno, para los otros casos pues depende de si el edificio es clase B o C, si el edificio tiene daño o no tiene daño, si es estructura grupo A, escuelas, o grupo B1, B2, digamos, oficinas o edificios de oficinas o residencial, se pide o no que se saque un muestreo. Bueno, no es lo mismo tener una estructura clase D, o sea, es un edificio, digamos, de 5 pisos, que es un hospital. Bueno, pues siendo un hospital, sí requieres un muestreo de materiales. Si el edificio es de 5 pisos y es un edificio habitacional, te doy oportunidad a que hagas un análisis, un muestreo muy sencillo, no un muestreo tan detallado como fue el caso de un hospital. Entonces, diferenciamos el tipo de ocupación del edificio en términos de la importancia que tiene. Entonces, Dani, no está muy complicado. La verdad es que un poco siguiéndolo, se darán cuenta que lo que buscamos es una racionalidad en cuanto al uso de los recursos económicos, dependiendo de la complejidad del edificio, de la importancia del edificio, del uso del edificio y del daño que tiene el edificio. Entonces, esos son los 3 principales parámetros que giran alrededor de todo esto.
En el capítulo número 2 hablamos de los criterios generales, digamos que es poner en referencia lo que vamos a hablar en el resto de la norma. Establecemos un primer capítulo de responsabilidades. Aquí algo que es importante, que no tienen las otras normas, es que se hace énfasis en que el constructor, en este caso de la rehabilitación, tiene que dar facilidades por el dueño en su momento para que entren quienes tengan que entrar para tomar muestras de materiales. Y eso, o bien, sobre todo para seguir el muestreo de aseguramiento de calidad. Entonces, lo que quede claro que le corresponde al constructor facilitar y que si hay que tomar pruebas del nuevo concreto que se va a usar para rehabilitar la estructura, pues efectivamente se puede hacer. Tenemos una definición que tenemos nueva, es los objetivos de desempeño, de evaluación y rehabilitación, que ya de alguna manera, si lo habíamos llamado así, los expresé anteriormente, que tienen que ver con el cumplimiento de las normas vigentes, las normas posteriores, perdón, a la norma que se utilizó para la construcción o el diseño del edificio. Que es, ahorita lo voy a mostrar, hay una tabla para esto, y después pues una serie de principios básicos de cuándo rehabilitar el edificio, cómo rehabilitarlo, las estrategias en términos generales, qué debe de incluir el proyecto ejecutivo, sus memorias, planos, la calidad de la construcción, y aquí es donde está la clasificación de los edificios. Un primer tema que hemos introducido es ¿cómo sabemos que el edificio lo voy a evaluar y consecuentemente, si es el caso, rehabilitar? No nada más es un tema de la edad del edificio, sino es un tema de qué tan vulnerable está el edificio. La vulnerabilidad del edificio es un asunto bastante complicado de establecer y depende de factores varios. La edad, porque la edad está o tiene relacionada la calidad del diseño y presume de alguna manera la calidad de la construcción. Por otro lado, toma en cuenta en dónde se encuentra el edificio, dependiendo de la zona geotécnica, en el caso de la Ciudad de México, que los edificios responden de manera distinta si se encuentra en la zona de lomas o en la zona del lago. Por otro lado, la ubicación del edificio dentro del espectro de diseño. Si el espectro está muy cerca de donde el periodo del edificio está muy cerca de donde está el pico del espectro, pues es posible que ese edificio pueda entrar en resonancia y sus aceleraciones o sus demandas de aceleración y desplazamiento sean muy grandes y consecuentemente tiene una mayor probabilidad de tener daño que si está muy alejado de los picos del espectro. Entonces, en función de eso se construyó esta tabla en donde tenemos 4 niveles de vulnerabilidad estructural. Muy alta, que le llamamos AA, alta, que es A, media M y baja B, tan sencillo como eso. Entonces, en función de esta vulnerabilidad, que la calculamos de esta manera relativamente sencilla, entra uno a esta tabla y puede uno definir para qué reglamento o qué normas debe de aplicar en función del edificio. Por ejemplo, si el edificio es de vulnerabilidad media, se construyó después del 2004 o bien se rehabilitó después del 2004, tiene que utilizarse la versión del reglamento de 2017, pero la norma de sismo de 2023. ¿Por qué? Porque pues, es muy reciente el edificio, entonces es decir, le tocaría ser rehabilitado con la norma más reciente. Pero vamos a suponer que el edificio también es de vulnerabilidad media, fue construido antes del 87, que va el caso en 1966, pues ese edificio tiene que ser revisado con la norma del 93. Entonces, ¿es una norma posterior a su construcción? Digamos 66, sí lo es, pero es claramente muy anterior, 30 años, que la de 2023. Entonces, eso nos permite tener una graduación, una rehabilitación más paulatina o gradual de los edificios atendiendo, por un lado, a su vulnerabilidad y por otro lado, a la fecha de construcción. Aquí está la clasificación de los edificios que les mencionaba yo, A, B y C, y viene la clasificación que ya les había yo descrito anteriormente o explicado anteriormente. Y tenemos una serie de tablas para facilitar la interpretación de lo que acabo de decir, en donde, por ejemplo, si el edificio fue construido o piden que se utilice en 1993, ya sea una estructura del grupo A y B, tiene que evaluarse utilizando un factor de comportamiento sísmico igual a 2, se tiene que calcular la resistencia con los parámetros que aquí dice y se tiene que revisar la deformación o desplazamiento lateral con lo que dice acá.
Entonces, lo que busca esta tabla es aclararle, dependiendo del reglamento que se utiliza para fines de evaluación, cuáles son los parámetros que se deben de utilizar para calcular la resistencia y para realizar el desplazamiento. Tenemos una tabla para la evaluación y tenemos una tabla para la rehabilitación. ¿Sí? ¿Y por qué dos tablas? Hay una diferencia fundamental entre evaluar y rehabilitar. Cuando uno evalúa un edificio, usualmente uno utiliza expresiones del mismo reglamento, por ejemplo, para calcular la resistencia a flexión de la viga. Acuerdan ustedes que la resistencia a la flexión de la viga tiene una serie de parámetros, por ejemplo, el área de acero, en fin, las propiedades geométricas de la viga y tal, multiplicado todo eso por un factor FR, un factor de resistencia, que es menor que 1, en caso de flexión vale 0.4. Y la razón de ese factor es reconocer que esa ecuación no es absolutamente exacta, que hay variaciones en las propiedades de los materiales, hay variaciones en la geometría de las vigas, etc. Entonces toma en cuenta esa variabilidad. Sin embargo, para fines de evaluación, uno no parte del valor de 0.9. Uno, puesto que tiene uno al edificio enfrente, uno utiliza un factor de resistencia igual a 1, porque lo que quiere uno es calcular la estimación de resistencia más cercana a lo que en realidad está ocurriendo. Para fines de diseño, se utiliza uno el 0.9 porque lo que quiere uno es tener un valor conservador de la estimación de la resistencia porque está uno diseñando. Entonces, en la evaluación, el factor de FR vale 1, por eso está aquí señalado FR igual a 1, mientras que cuando uno diseña, por ejemplo, la rehabilitación, tendrá que utilizar el FR que corresponde al inciso 4223, donde el inciso 4223 dice si es de concreto usas estos, si es de mampostería usas estos, si es de acero usas estos. Entonces, hay una diferencia aquí fundamental en esto. Como también hay una diferencia en las propiedades de los materiales. Cuando uno utiliza o va a diseñar una viga, el FC' del concreto que se utiliza es un valor especificado, lo cual no significa que ese va a ser el valor del concreto en el elemento. Lo que se está diciendo con FC' es que es el valor del concreto que va a tener una probabilidad de ser excedida en un 85-90%. Entonces, lo que estamos haciendo es protegernos para fines de diseño de que el concreto tenga una resistencia mayor que ese valor, 250 kilos, por decir algo, que FC' va a 250 kilos, y que tenga una probabilidad muy baja de ocurrencia. Sin embargo, cuando uno va a hacer un ejercicio de evaluación, uno lo que debe de utilizar es el valor de la resistencia del elemento que está evaluando. Y ese es el valor medio. Ya no es el valor medio menos X número de desviaciones estándar. Entonces se pide que se utilice el valor medio. Miren cómo le hago para calcular el valor medio. Damos una serie de recomendaciones de cómo calcular el valor medio de los materiales, el acero, el concreto, etcétera, etcétera, para fines de estos casos. El capítulo 3 es propiamente sobre evaluación, tiene que ver sobre cómo se inspecciona el edificio, qué debe de obtenerse de la inspección, es donde hablamos de las inspecciones que mencionamos, la detallada, la visual y la detallada, cómo debe de clasificarse el daño, en los elementos, la suspensión de las propiedades, los ensayos para las propiedades de los materiales y en el caso de las mecánicas de suelos, pues la caracterización del sitio y de la información geotécnica. Tenemos una serie de requisitos que complementan a lo general aquí para los edificios clase A y B. Vean ustedes que no tenemos requisitos complementarios para clase C, porque como ya quedamos, los edificios clase C no requieren de una evaluación tan detallada. ¿Qué tenemos aquí en esto? Bueno, pues decimos que tienen que checarse las conexiones, que tienen que checarse los diafragmas, en fin, detalles que pedimos que se revisen, que se hacen cotidianamente, pero es prácticamente una lista que se pone para que quien aplique la norma diga, sí, ya verifiqué que las conexiones, ya verifiqué que los diafragmas, ya verifiqué que la columna, etc. Entonces, es básicamente un ejercicio de verificación que pedimos que exista. Aquí, de manera separada, hay unos cuantos requisitos para las estructuras clase C que se diferencian porque son, como he mencionado, distintos, son unos cuantos en nada. El capítulo 4, dado que ya hemos ahorita evaluado o tenemos la información para evaluar el edificio, damos aquí información sobre cómo analizar el edificio.
Como dije, los procedimientos de análisis son los mismos para evaluación y para rehabilitación, y es por eso que en este capítulo están estos dos, que dice cómo se hace el análisis estructural, cómo se revisa el estado límite de servicio. Hay algunas consideraciones, algunos detalles diferentes entre los análisis para evaluación y para rehabilitación, y pues finalmente algunos criterios de aceptación. La norma está pensada en que uno tiene que demostrar criterios que se satisfacen ciertos criterios de aceptación. No es nada distinto de lo que hacemos en el diseño, de la estructura. Nosotros diseñamos una viga y suponemos que el diseño está bien siempre que la resistencia calculada con el factor de resistencia es al menos igual, si no es que superior, al momento flexionante multiplicado por un factor de carga. Eso es lo que hacemos para fines de diseño. Entonces, ¿cuál es el criterio de aceptación? Pues que la resistencia sea mayor que la demanda o que la acción, que la carga que está obrando sobre el elemento estructural y en general sobre la estructura. En términos de desplazamiento, podemos empezar en términos de, digamos, L entre 240. Uno calcula la flecha y si da un valor menor que el L entre 240, pues ese criterio de aceptación, L entre 240 se satisface, van a hacerle más a la estructura. Entonces, los criterios de aceptación siempre han estado involucrados en las normas, aquí los hacemos explícitos. Y tenemos criterios de aceptación, como he mencionado, en donde dependiendo de la norma tienes que cumplir con la resistencia y tienes que cumplir con los desplazamientos de la estructura, pero lo hacemos explícito. Tenemos algunas consideraciones ya propias del diseño de la rehabilitación, por ejemplo, la adherencia de materiales de rehabilitación o algunas consideraciones de los propios materiales que se usen. O sea, ya nosotros ya decidimos que vamos a rehabilitar la estructura, yo le voy a añadir unos contraventeos metálicos, pues eso está muy bien, yo lo único que te digo es, tienes que tener cuidado en que la conexión de los elementos metálicos con la estructura de concreto sea monolítica, tienes que tener cuidado en hacer rugoso de concreto, si es que le vas a colocar un concreto nuevo sobre él, y te digo qué tan rugoso debe de ser, y tienes que revisar ciertos cortantes rasantes de que si se exceden le tienes que poner anclas. O sea, consideraciones básicas están aquí en este capítulo 4, en esta parte del capítulo 4. Empezamos de abajo para arriba, propiamente lo que es ya ciertos requisitos específicos, aquí dice segmentariones, no sé qué presentaciones, que tienen que ver con la subestructura y la superestructura. O sea, en el caso de las cimentaciones, está dividido en dos grandes apartados. La evaluación de la cimentación, digamos, esto sería complementario a lo que tiene que ver con la evaluación del edificio, que es, desde el punto de vista geotécnico, definir si la estructura es segura o no desde ese punto de vista, es decir, si no se va a voltear la cimentación, si tiene capacidad suficiente de resistencia, de deformabilidad, en fin. Y en caso de que sea necesario rehabilitar el edificio y rehabilitar la cimentación, en el apartado 5.3 decimos cómo se tiene que hacer la rehabilitación. Que tengo que añadir pilotes, cómo los añades, cómo haces los cálculos para los pilotes, etcétera. Entonces aquí viene una serie de métodos de rehabilitación, reparación y reforzamiento, a veces que reforzar las propias contratraves, qué tipo de consideraciones se deben de hacer, adición de pilotes, ampliación de la cimentación. La norma tiene cierta complejidad porque, por ejemplo, aquí yo voy a, ¿qué pasa si mi viga, mi contratrave, está agrietada, tiene una parte desconchada en concreto y dado la evaluación que yo he hecho, tengo yo que reforzar la viga con la contratrave? ¿Qué diferencia hay en la rehabilitación con una viga no contratrave, sino una viga común y corriente? Pues no hay mucha diferencia en términos de su rehabilitación. Las grietas las voy a inyectar con resina epoxi. Los pedazos que se cayeron de concreto y que se aplastaron, los voy a reponer con un mortero de tal o cual tipo. Y el encamisado o el incremento de sección que voy a hacer de la contratrave, pues va a ser en un principio, conceptualmente, igual que la de vigas. Entonces, todo eso está referido, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 9, que es aplicable, es como una caja de herramientas, que es aplicable para el resto de la norma. Entonces, si brinca uno en la norma, ¿por qué no lo pusiste aquí? Porque si lo pongo aquí, lo voy a tener que poner en vigas, entonces lo voy a repetir no sé cuántas veces y eso todavía es más confuso. En algunos casos hay que renivelar los edificios, dice cómo se pueden renivelar, qué tipo de consideraciones se tienen que hacer, y se tienen en la medida que hemos podido,
hemos incluido figuras como estas. Estas figuras en buena parte las tomamos de la guía técnica de rehabilitación que en su momento elaboramos para el INFED, justamente, para fines de escuela, pero que en realidad pues tienen principios que son aplicables para cualquier uso, estructura de cualquier uso. El capítulo 6, el 6, 7 y 8 son capítulos gemelos, no son triates, de mampostería de concreto y de acero. Y lo que tienen son los requisitos, como dice su nombre, específicos de evaluación, análisis y diseño de estructuras de mampostería, de concreto y de acero. Yo hasta ahorita lo que yo he hablado son, en términos generales, tú tienes que hacer un análisis dinámico de no sé cuánto. Muy bien, ahora, ¿cómo lo hago sin estructuras de concreto? ¿Cómo lo hago sin estructuras de acero? ¿Y cómo lo hago sin estructuras de mampostería? Bueno, si es de concreto, te vas al capítulo 7, si es de mampostería, al 6, y en el 6 te digo, bueno, pues, ¿qué tienes que hacer de propiedad, por ejemplo, determinar las propiedades de los materiales? Vuelvo a insistir sobre cómo determinarlos, si fuera el caso, clasificar los daños, evaluar el impacto de los daños, determinar la necesidad de rehabilitación, y después las condiciones generales de cómo modelar esa estructura, y después qué hacer con estructuras de mampostería con diferentes modalidades. Tenemos mamposterías simples, que son aquellas que no tienen ningún tipo de refuerzo, o bien que sus refuerzos son tan escasos que no podemos considerarlos como confinadas o reforzadas interiormente. Entonces, esa yo te digo qué hacer con esas estructuras para fines de su evaluación y eventualmente para fines de su rehabilitación. Tengo mampostería confinada, reforzada interiormente, muros, diafragma y cimentaciones. Entonces, pues depende del tipo de estructura de mampostería que tenga, yo hago el análisis, sigo el esqueleto del análisis, me voy a lo particular de la estructura de mampostería y a partir de ahí puedo definir cómo lo voy a evaluar y cómo lo voy a rehabilitar. El caso de estructuras de concreto es lo mismo. Tengo los requisitos generales, las propiedades de los materiales, etcétera, las hipótesis generales y sus requisitos, por ejemplo, para el de flexión, cortante, desarrollo, conexiones, y después, si mi estructura es un marco de concreto, bueno, pues aquí tengo a partir del 7.4, tengo el 7.4.1, 7.4.2 y hasta 4. Estos son marcos de concreto posttensado, marcos con muros de diafragma, estructuras que tienen muros de concreto, y para cada uno de ellos tengo un enfoque similar en donde les digo cómo calcular resistencias, rigideces y criterios de aceptación en los diferentes casos. Tenemos en el caso 7.8 lo correspondiente, por ejemplo, a columnas unidas por losas planas, o sea, que son las llamadas losas planas apoyadas en columnas, como consideran las que no son estrictamente un marco, porque no hay una viga propiamente, todos los tratamos como un elemento, como un sistema estructural adicional. Entonces, bueno, ¿me tengo que chutar todo eso? No, depende del edificio. Si tu edificio es un edificio a base de losas planas, pues sí te tienes que venir aquí a este caso. Oye, pero mi edificio tiene muros de diafragma. Bueno, entonces tienes que ir aquí, más en el anterior que hablábamos de muros de diafragma. Entonces, tiene uno que ir armando el rompecabezas. Entonces, digamos que aquí tiene, cada uno de estos capítulos son, como dije, cajas de herramientas que va uno tomando, extrayendo lo que se requiere para ir armando lo que va a ser el modelo numérico para la evaluación y eventualmente el modelo numérico para la rehabilitación. Marcos contraventeados, diafragmas de concreto y cimentaciones igualmente de concreto. Bueno, tenemos una tabla como esta, naturalmente no espero que la lean, pero en donde tenemos, para quienes quieran hacer análisis no lineales, les decimos cómo calcular los parámetros básicos que se requieren para introducirlos en el programa de análisis para que les pueda hacer los análisis no lineales. Y les decimos también cuál es el criterio de aceptación o rechazo, como lo quieran ver, dependiendo de cómo quiere diseñar uno el edificio. Hasta ahorita lo que yo he dicho es, puedes utilizar normas del 93, bueno, más bien usas normas dependiendo de la vulnerabilidad del edificio. Pero si alguien quisiera, independientemente de la edad del edificio, rehabilitar el edificio para que cumpla con la normatividad actual, o sea, la nueva, de 2021, donde además existe como el hacer una rehabilitación por lo que se denomina por desempeño, aquí les decimos cómo lo puede hacer. No estamos de ninguna manera sugiriendo que lo hagan, no es en ninguna manera la mayoría de los casos, serán cosas eventualmente que se hagan. ¿Para qué casos estaríamos pensando? Edificios muy grandes.
edificios en donde un análisis de estos lo va a pagar el cliente esencialmente, vaya, existen los recursos, el tiempo para hacer un estudio tan detallado y tan complejo como el que esto requiere. Insisto, es lo optativo de lo optativo, o sea, es realmente algo está previsto. De ninguna manera estaríamos estimulando que se hagan análisis no lineales. Ahora todo el mundo quiere, bueno, todo el mundo, mucha gente quiere hacer análisis no lineales porque el programa lo permite. El problema no es ese. O sea, el problema no es apretar el botón y ver qué te sale, sino es todo lo anterior de lo que, de información que uno requiere tener en términos de calidad y de suficiencia para poderlo incluir en el programa de cosas razonables y después interpretar que eso está dándote bien. Entonces, nosotros no estamos estimulando que se haga, pero sí quisimos incluirlo en la norma por si alguien lo quiere hacer, que lo haga bien. Entonces, lo estamos incluyendo aquí, insisto, son para casos excepcionales, pero lo estamos incluyendo para que así se pueda hacer. Tenemos un capítulo octavo, que es, digamos, el triate que me había mencionado de los materiales, es el caso de estructuras metálicas, en donde igualmente pues se hace un recorrido sobre cómo evaluar una estructura, cuáles son las diferentes opciones que existen para la rehabilitación de las estructuras metálicas o de acero, bueno, vienen aquí los requisitos para esto. El capítulo 9 mencionaba yo que es otro de estas cajas de herramientas que corresponde grosso modo al capítulo 6 de la Guía Técnica de Escuelas. Este es el que incluye las diferentes técnicas de rehabilitación, y no digo que son todas, de ninguna manera hay que pensar que son todas. Son la mayoría o las más usadas en la rehabilitación de edificios en México y en buena parte de lo que se hace en el mundo. Entonces empezamos primero que nada diciendo que cómo se calculan las demandas de rigidez, o sea, de desplazamiento y de fuerza, que se obtienen de dónde, pues de un análisis estructural. En el caso ya que estamos aquí rehabilitando, pues tiene que ser un análisis estructural del edificio con consideraciones de rehabilitación. ¿Qué tipo de análisis? Pues depende del edificio, si es clase B, C, en fin. Todo eso se supone que ya se hizo y calculas los desplazamientos y las fuerzas que se requieren resistir. Y tú que vas a comparar con los elementos actuales, si no satisfacen, la resistencia es menor que lo que debe de ser, pues ya la rehabilitas y lo refuerzas. Entonces, después empezamos con lo que serían propiamente reparaciones, que son reparaciones locales de elementos estructurales, que son aplastamientos en la esquina de una columna, en la parte superior o inferior de una viga, qué sé yo, y cómo se reparan esos elementos. Posteriormente, la reparación de grietas mediante fluidos, esencialmente son resinas, epoxi o bien morteros epoxi echadas de cemento. Decimos para qué apertura de grieta o espesor de grieta se pueden utilizar y algunas consideraciones para el efecto. El reemplazo de elementos estructurales dañados, que pueden ser partes de un elemento estructural, por ejemplo, una postería en donde algunos tabiques quedaron aplastados al centro del muro, y pues qué se hace con esos agujeros que quedan ahí, o francamente un larguero de una losa, es muy típico en las escuelas, que se corroen a lo largo del tiempo y por el larguero que está totalmente destruido y pues, hay que hacer algo para sustituir ese larguero. O sea que tienen algunas consideraciones. Después hablamos de conexiones. Mencioné anteriormente que es crucial que el nuevo material que se añade, concreto, acero, esté adecuadamente conectado a la estructura existente, igualmente concreto, acero, mampostería. Entonces, aquí ya te decimos cómo calcular, cuáles son las demandas, los requisitos de análisis de diseño y algunos procedimientos de diseño específicos sobre anclas y conectores. Permitimos, por ejemplo, en anclas y conectores que se utilicen los manuales de fabricantes, como Hilti o cualquiera de estos. Y si no se quiere utilizar, damos una serie de ecuaciones que permiten hacer los cálculos. Hablamos del método más común de rehabilitación en la Ciudad de México, que ha sido los enclamizados de vigas, columnas y nudos. De aquí tenemos vigas, columnas, nudos, cómo se analiza, cómo se diseña y algunos criterios propiamente de modelado. Tenemos lo propio con elementos de acero, que pueden ser a base de placas o ángulos con soleras, también una técnica muy utilizada, con compuestos poliméricos reforzados con fibras, véanse fibras de carbono, encamisados de muros de mampostería, que es la otra técnica
muy utilizadas, ya sea en muros de carga o en muros de diafragma, de cómo se debe de analizar, diseñar, etc. Adición de muros de concreto, adición de contraventeos a base de cables posttensados, sustitución o adición de muros de diafragma de mampostería, muros nuevos de muros de diafragma que hay que poner, o bien muros de diafragma que resultaron muy dañados y que hay que rehabilitar y que les decimos cómo hacerlo. En algunos casos, ustedes saben bien, tenemos problemas, caso típico de las escuelas, en donde las escuelas se diseñaron con parapetos o con pretiles, que no es, en teoría no deberían estar adosados a las columnas. En muchos casos los planos así lo señalaban, sin embargo el constructor le dio igual, conectó el pretil a las columnas y luego tenemos un problema de falla de las columnas. Entonces les decimos ahí qué hacer, que pues esencialmente pues, es cortar el pretil, separarlo, pero ese pretil tenemos que evitar que se nos vaya a caer fuera del plano, entonces pues, hay que hacer un pequeño refuerzo alrededor de esto. Entonces les decimos cómo hacerlo. En algunos casos, como ese caso de mamposterías simples o mal confinadas, mal reforzadas, pues es necesario proveer de los castillos y dalas que no tuvieron de origen. Son estructuras que en esa época no se utilizaban los castillos y las dalas, y les decimos qué consideraciones se deben de hacer, sistemas de protección pasiva, disipadores de energía o aislamiento de base. Entonces, para cada uno de estos hay todo un conjunto de requisitos de análisis y diseño. En muchos casos, por ejemplo, estos dos 2916 y 917, están referidos a la norma de sismo, donde la norma de sismo prevé el uso de estos dispositivos para estructuras nuevas. Entonces, para estos casos, referimos a estas secciones de la norma de sismo para no repetir lo que la propia norma de sismo llama. Aquí doy algunos ejemplos de encamisados, en donde igualmente hemos ilustrado con este tipo de figuras algunos criterios para el encamisado. Hemos hecho explícito el hecho de que no todos los requisitos aplicables, por ejemplo, al diseño de una columna para una estructura nueva, son aplicables igualmente para una estructura por ser rehabilitada. En un principio los conceptos son los mismos, sin embargo, por ejemplo, un estribo que es de una sola pieza en una estructura nueva, porque lo puede uno hacer, lo puede uno colocar el refuerzo vertical y colar el concreto. Pues en una estructura existente ya tiene uno la columna, que es un gran obstáculo, y no puede uno doblar el estribo fácilmente alrededor. Y si el estribo es del número 5, olvídalo. Del 4 pues está difícil y del 3 todavía. Pero lo más probable es que el del 3 o del 4, ya no es el del 5, queden mal doblados, porque ni siquiera hay espacio para poder doblar el estribo y que quede con un gancho. Y si el gancho queda mal, pues el estribo se puede abrir y no sirve para nada ese estribo. Entonces, pedimos que los estribos estén hechos de 2 piezas. Por ejemplo, aquí en el estribo perimetral, este estribo quizá no se alcanza a ver muy bien, pero es un estribo azulito que estoy aquí delineando, y se complementa con un estribo de color ocre, si no me equivoco, que es este que está aquí. Entonces son 2 Ls que se van traslapando. ¿Es latoso? Sí, es latoso. Pero pues ni modo, ese es el problema que representa la rehabilitación de edificios. Es más difícil rehabilitar un edificio que construir uno nuevo en todos los casos. Ya se dieron cuenta que la norma es más complicada en muchos sentidos que una norma nueva, que es más lineal, estabiliza mucho, porque la estructura, usar una estructura requiere de insumos de varios lados para poder entender la estructura. Tenemos, por ejemplo, características de requisitos geométricos que se deben de cumplir. Algunos requisitos están referidos directamente a la norma de concreto, en este caso. Por ejemplo, la separación entre barras longitudinales no debe ser menor que tanto. En algunos casos está referido al inciso 14.2.1 de la norma de concreto. Entonces, pues tiene uno que irse a la norma de concreto. ¿Por qué no lo quisimos repetir? Lo podíamos haber hecho. El problema de repetir en normas es que si en un lado cambia, después se nos olvida que hay que cambiarlo a la otra norma. O sea, si en un futuro lo que dice el 14.2.1, invento ahorita 2 centímetros, cambiase a 2,5, y aquí yo copié 2 centímetros, lo más seguro es que estos 2 centímetros nunca los voy a cambiar y se van a quedar ahí todavía. En cambio, si lo refiero, tiene la lata así de tener que irse a aquella norma, pero cuando menos si aquella norma cambia, siempre va a estar actualizada esta por la referencia.
Por otro lado, también la idea, aunque esa no sé cuál sea la fecha, perdón, un segundito. Una fecha prevista para ello es que podamos interconectar las normas mediante ligas, hipervínculos, en donde uno pueda apretar aquí 14.2.1 y se vaya al 14.2.1 de la norma de concreto y eventualmente pueda uno regresar. Ahora es algo que se puede hacer fácilmente, entre comillas, pero se tiene que hacer y eso implica una cantidad de trabajo importante. Pero lo quisimos hacer desde ahorita previendo que eso se pueda hacer. Algo que no he dicho, pero si se meten a la consulta, a las normas estándar de consulta, es que hemos procurado en casi todas las normas, quizás la norma de sismo la más latosa en eso, que todos los párrafos tengan un número. O sea, hay párrafos que son el párrafo 8.7.7.7.6.5.3 y antes de ese hay un punto 2 y después hay un punto 4. Pero oye, es una lata, pues sí y sí y no. Pero justamente lo hicimos para que puedan brincar las normas entre sí dentro de una misma norma y de una norma a otra. Porque si no es, ni modo que digas, pues en el tercer párrafo, pues no hay manera de leer. Y las normas actuales, las que todavía están vigentes, en muchos casos, en mi opinión, adolecen de que tiene uno que leer a veces media página. Hay en el capítulo, ¿cuál es? Es en el capítulo de estructuras de utilidad baja de concreto. Tiene uno que leerse media página para enterarse de lo que realmente estaba buscando. O sea, no está escrito de manera práctica, parece más bien un manual más que una norma. Y aquí tratamos de que cada disposición tenga un número para que sea fácilmente identificado. Entonces, pues sí, un montón de numeritos, pero la verdad es que leyéndolo, bueno, yo como ya llevo 3 años leyendo las publicaciones, pero con el tiempo se familiariza uno con estos números. Y bueno, vienen aquí algunos ejemplos adicionales de la referencia, por ejemplo, la norma de concreto, el 844, que tiene que ver con refuerzo longitudinal. Este 844 establece qué características deben de tener el refuerzo longitudinal de columnas. En el caso de estructuras nuevas, no se permiten más que paquetes de 2 barras. En estas estructuras permitimos 3 barras. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pues, hay veces, en el caso de un encabezado de una columna, que no puede uno poner el refuerzo distribuido, porque si no, pues termina uno haciendo una columna de 4 metros de lado, si no hay manera de meter el refuerzo. Entonces tiene uno que permitir paquetes de barras para que la columna sea un poco más pequeña. Y no puede uno ser tan estricto de 2 paquetes como para estructuras nuevas, que tiene que ser un poco más laxo y meter 3 barras de 3 paquetes. Entonces, hay ese tipo de consideraciones en esta norma. La mayor parte de lo que dice aquí, digo la mayor parte porque así es, está sustentado en resultados de laboratorio, resultados experimentales, no en todos los casos, pero bueno. Por ejemplo, aquí el refuerzo transversal dice que se diseña con la norma de concreto, pero se exceptúa el cumplimiento de colocar estribos de una sola pieza, por lo que acabo yo de explicar. Y esto, porque lo hemos visto en planos de escuelas mal hechos, que sabemos que no van a funcionar, entonces ya ni siquiera le dimos opinión o esta opción al ingeniero o arquitecto, sino tienes que ser el estribo de 2 piezas, punto. ¿Cómo lo van a hacer los albañiles? Pues ya será tema de ellos. Se puede hacer un poco más complicado, quizá ni siquiera eso, porque yo creo que es más fácil colocar los estribos, yo lo hice en el laboratorio, y meter las barras y luego subir los estribos y agarrarlos, que tratar de doblar los estribos. Pero bueno. Entonces, vienen aquí varias consideraciones, no los voy a aburrir con estos detalles, perdón, y viene esto es interesante, porque la tabla que les mostré anteriormente de cómo modelar columnas, tenemos una tabla parecida a cómo modelar columnas encamisadas. Entonces yo voy a encamisar una columna, ¿cómo la puedo modelar en estos programas no lineales? Y este es el resultado de tesis de un estudiante nuestro de licenciatura que hizo una base de datos, construyó una base de datos de experimentos de columnas encabezadas en diferentes partes del mundo, obtuvo los valores característicos de su comportamiento, las curvas envolventes, y después sacó una serie de valores promedio y hizo unos análisis estadísticos y obtuvo ecuaciones como las que están aquí para poder determinar justamente estos parámetros. De nuevo, es para el que quiera hacer estos análisis mucho más elaborados, no es para lo cotidiano, pero el que los quiera hacer, pues ahí está. Tenemos un capítulo 10
que es de durabilidad de la rehabilitación. En realidad se refiere tanto a la durabilidad del edificio existente como la durabilidad de la rehabilitación. En algunos casos, el problema de los edificios no es su seguridad ante sismo, sino es un tema de mera durabilidad. Son agrietamientos en los elementos, las losas particularmente, que están agrietadas, se ha desconechado el concreto de uno, el acero de refuerzo expuesto, el acero de refuerzo está corroído, ha disminuido la sección transversal del acero de refuerzo. ¿Qué hago con eso? De todas maneras, si está en una zona sísmica, caso de la Ciudad de México, como está normalmente, pues habría que revisar por sismo, pero no necesariamente el problema es el sismo, sino es un problema de corrosión. Entonces, damos aquí una serie de, pues, establecemos una serie de requisitos de cómo reparar, cómo proteger el acero de refuerzo, si es necesario el tratamiento de la superficie y revestimientos, y si el elemento es a base de elementos estructurales, si la estructura es a base de elementos estructurales de acero, o sea, perfiles de acero estructural, qué hacer en caso de corrosión. Entonces, lo tenemos incorporado para que sea una revisión adicional que se tiene que hacer. El capítulo 11 se refiere a la construcción de la rehabilitación. ¿Sí? En la evaluación, que hablamos de que si el edificio pasa la evaluación, pues no hay que hacerle nada al edificio. Quizá cuando mucho hacer una reparación local, pues porque está despostillada la columna aquí y detalles mínimos, que son más bien de carácter cosmético. Pero ya cuando vamos a rehabilitar la estructura y que vamos a construir la rehabilitación, pues hay que decirle al constructor qué cosas tiene que cumplir en la construcción de la rehabilitación. Hemos hecho un esfuerzo en varias normas, mampostería, acero, concreto particularmente, en que el capítulo correspondiente a construcción, caso concreto del 16, sea un capítulo autocontenido, sea un capítulo que sea para constructores y que no haga que el constructor brinque al capítulo 8 y al capítulo 14, sino esté todo en el capítulo 16. Y esto es importante porque usualmente la norma se piensa que es una norma de diseño. No es una norma de diseño, es una norma de diseño y construcción, así se llama. ¿Por qué no se hacía énfasis en la construcción? Por razones bastante absurdas, pero eso es lo que pasaba, que es la mayor parte de los miembros de los comités revisores eran gente del área de diseño, académicos del área de diseño y tal, muy pocos constructores, entonces pues no le hacían caso a la construcción porque ni siquiera sabían qué hacer. Y segundo, como es el último capítulo de la norma, pues es el último en ser revisado. Entonces, pues el pobre capítulo quedaba ahí abandonado. Entonces, es lo que nos pasa actualmente, particularmente en la norma de concreto. Entonces, ahora este capítulo, espero que sea mejor, pero ya tiene un contenido mucho mejor establecido para constructores, pensando únicamente en constructores, y dice qué es lo que se tiene que construir, cómo se tiene que construir. Una estructura nueva de concreto, de mampostería, y lo mismo está pensado aquí. Si yo tengo que hacer un encabezado de vigas de concreto reforzado o voy a añadir muros, te digo como constructor qué tienes que hacer para construir adecuadamente esto. No tienes que irte a cómo se hizo el análisis y cómo se hizo la evaluación, si el método de clase, eso no le interesa al constructor. Constructores, dime cómo lo tengo que hacer y consecuentemente de qué es responsable. Pues ese es el tema aquí, es importante para establecer la responsabilidad que tiene. Y así lo tenemos para todos, para cada uno de los métodos o las técnicas de rehabilitación, para cada uno de ellos tenemos los requisitos. Pero pues no nada más basta que el constructor sea responsable. También hay un supervisor que es el que es corresponsable de que esto se haga bien, que es el que va a revisar que lo que se le dijo al constructor que hiciera efectivamente. Entonces, igualmente le pedimos al supervisor, bueno, primero pedimos que el proyectista de la rehabilitación vaya al edificio. Esto es algo que usualmente no se hace. Entonces, el proyectista de la rehabilitación manda su rehabilitación, su proyecto de rehabilitación, piensa que lo que él se imaginó es lo que va a ocurrir en la realidad, cosa que a veces claramente no ocurre, y quien toma la decisión de esa diferencia es el maestro albañil. Soy el maestro albañil, quien no vino a la Facultad de Arquitectura a estudiar, no tuvo el diplomado, ¿no? Es el que va a tomar la decisión de qué hacer. Y pues las cosas pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, por eso tiene que ir el proyectista a resolver los problemas que se presentan en la obra. Y es mucho más complicado, como lo dije, rehabilitar que construir un edificio nuevo, porque uno muchas veces no imagina, o a veces no sabe qué es lo que se va a encontrar. O sea, ya uno supone que la viga, todas las vigas son de 70 centímetros de peralte, y resulta que cuando descubren
una, pues resulta que fue de 78, pues ya no pasó el refuerzo que tenía previsto, y ahora qué hacemos con esa vida. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por eso están los requisitos del proyectista, el corresponsable, se va a estructurar como corresponde, el supervisor, laboratorios acreditados, el director responsable de laboratorios. Ojo, con los laboratorios acreditados, hacemos mucho énfasis en que quienes participen en el seguimiento, en la obtención de muestras y en la determinación de propiedades de material, sean laboratorios acreditados. No significa que porque lo sean van a ser mejores, la verdad es que no. Hemos visto que los laboratorios acreditados, hay algunos que no siempre usan los procedimientos establecidos, sobre todo no tienen calibrados su máquina universal, su celda de carga, su sistema de desplazamiento, de emisión de desplazamientos, en fin. Y hay problemas, eso es cierto. Pero la probabilidad de que ocurra entre los laboratorios acreditados y no acreditados es muy distinta. Entonces, estamos aquí exigiendo que sean laboratorios acreditados. Y bueno, para cada una de las técnicas, de nuevo, te decimos cuáles son los requisitos complementarios que el supervisor debe de cuidar. Entonces, yo le digo, por ejemplo, si tiene que inyectar resina epóxica al constructor, yo le digo qué es lo que tiene que hacer para que le inyecte bien. Y yo al supervisor le digo qué es lo que tiene que checar que el constructor haga bien para que la resina se inyecte adecuado. Entonces, es igualmente un checklist. Son un montón de conceptos, bueno, a veces son 3, 4, a veces son 10, dependiendo de lo que se requiere, pero se le pide al supervisor que tome en cuenta esto, pues no es una lista que tiene que seguir. No sabemos si va a haber un capítulo adicional a este, que bueno, no está aquí incluido, que es sobre instrumentación de edificios, pero existe la posibilidad de que se ponga algo que diga que el que quiere instrumentar un edificio rehabilitado lo haga con base en unos lineamientos que para el efecto, ahorita que venga el doctor Berrón le preguntan a él cómo va, pero unos lineamientos que tienen que hacer un dato sobre cómo instrumentar el edificio. Tenemos 2 apéndices, uno que es cómo investigar una estructura de concreto y mampostería para fines de rehabilitación. ¿Por qué no incluimos las de acero? Porque las de acero no se agrietan. Si ya se agrietó la de acero, ya está haciendo gravísimo el problema porque se está medio cayendo. Entonces, aquí es por qué son importantes las grietas. Las grietas es la manifestación natural del concreto y la mampostería del daño. No necesariamente porque esté agrietado se va a caer la estructura, eso es muy importante. Depende del tipo de grieta, del tamaño de grieta, para considerarlo como ligero, severo y tal. Entonces, incluimos tablas como estas, en donde metemos una fotografía de un daño muy severo, pues, para que se vea cómo se dañan estas cosas, en este caso una columna que falla por cortante, en donde decimos, bueno, si el daño es nulo, pues como, bueno, no tiene daño, no tiene chiste, pero si el daño es severo, te digo de qué tamaño son las grietas y qué posible deterioro adicional tiene. Aquí hay que tener cuidado que la grieta no es un valor absoluto. Si se dan cuenta, aquí todos no hay iguales, si todo es mayor o menor. Porque no puede uno suponer que si la grieta mide 2 milímetros, híjole, ya es severo, ya es moderado. No, son indicadores de un tipo de daño y mucho depende pues, del juicio profesional para poder definir sobre estos daños. Pero estas tablas buscan orientar a quien va a evaluar el daño en un primer momento de las evaluaciones de la inspección del edificio para poder diferenciar si el daño de ese elemento estructural es ligero, moderado, severo, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos en estos apéndices también una guía de cómo hacer un levantamiento de daños del edificio que presentar en el informe. En ocasiones, es muy frecuente que se toman fotografías del elemento, los elementos estructurales, uno no sabe, y luego no se acuerda uno, por supuesto, si esa viga era del primer piso, del segundo piso, si era la de fachada, si era la de interior. Entonces, pues, te decimos, pues haz un croquis, ubica el norte y le pones 1, 2, 3, 4, entonces la N1, si la norte del cuadrante, la del norte del cuadrante 1, la cara, etc. Entonces, cuando menos damos algunos elementos para que puedan identificarse los elementos, el daño en ellos, porque eso es crucial para un levantamiento. Además, lo que sucede es que el ingeniero y el arquitecto no manda a sus ayudantes. Entonces manda a sus alumnos que están aprendiendo y si el alumno no lo hace bien, pues luego no salen las cosas. Tenemos el caso, el doctor Berrón ya llegó de una escuela, ya hemos platicado con él,
en donde nos mandaban un cuate que no sabía juntar crujillas, entonces hizo un dibujito, un croquis de 4 crujillas, se modela con 4 crujillas y la escultura tenía 3 crujillas. Entonces, tiene detalle de error, ¿no? Entonces, por eso son importantes los reportes fotográficos que queden bien documentados, porque eso le permite al ingeniero de gabinete verificar que lo que está haciendo el modelo de 3 crujillas contra 4 o de daño de tal o cual tipo, pues es o no es lo que en realidad tiene la escultura. Y bueno, pues ya con esto termino y pues estará la norma en su versión final. Nos vamos a entregar el 15 de agosto y el editor dirá qué se hace con todas las normas, pero pues el compromiso de todos los grupos de trabajo es entregar las cabezas. Muchas gracias. Mucho trabajo con todos los profesores, sobre todo la palabra rehabilitación, que es una palabra que creo yo es fundamental en lo que viene a ahorita de la norma, porque el ejemplo que puso al principio a mí me llamó mucho la atención, porque decía que si tenemos un edificio y esa indicación que pasa a verificarlo en la norma, el edificio tiene que rehabilitarse y empezar a pensar, bueno, tendremos que empezar para rehabilitar. Entonces, hay muchos conceptos que pueden entenderse como rehabilitación. Yo me quisiera pedir al doctor Sergio Coset que nos pudiera